aquí en México matan a otro cantante. En Jalisco fue asesinado Ernesto Barajas, vocalista y fundador del grupo Enigma Norteño. Lo traicionaron. Así se titulan los titulares que hoy estremecen a Jalisco y a todo México. La historia del vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, se ha convertido en un símbolo de lo que ocurre cuando el poder del crimen organizado, la traición y la violencia se cruzan con la vida cotidiana. La pregunta que nos hacemos es brutal pero necesaria. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Quién lo entregó? ¿Cómo sabían los agresores el momento exacto en que Barajas estaría en esa pensión de Zapopan recibiendo vehículos de Sinaloa? ¿Y por qué? Una vez más, la justicia parece llegar tarde. No hablamos solo de un cantante, hablamos de un hombre que decidió mudarse de Sinaloa a Jalisco buscando paz para su familia y que terminó cayendo en un entramado donde se mezclan rivalidades territoriales, filtraciones internas y el peso de cantar corridos incómodos. Pero ojo, esto no es un caso aislado. Mientras Zapopan intenta resolver este ataque, en la Ciudad de México una joven de apenas 17 años era apuñalada por un hombre con 6 ingresos a la cárcel. Y en Tabasco, un policía usaba su patrulla para vender droga como si fuera una tienda ambulante. La pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando con México? ¿Estamos frente a un Estado que ha perdido el control o ante instituciones que prefieren mirar hacia otro lado mientras la ciudadanía paga con su vida? Como siempre, vamos por partes. Ernesto Barajas no era un desconocido, era el vocalista de Enigma Norteño, un grupo con miles de seguidores, pero también con canciones que incomodan a más de uno. Y eso, según la propia Fiscalía de Jalisco, fue suficiente para convertirlo en un blanco. El 19 de agosto, Barajas acudió a una pensión en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan. El motivo parecía inofensivo: recibir 4 vehículos enviados desde Sinaloa, que pensaba comercializar. Lo acompañaba su compadre y un miembro de su staff, José María Cervantes Quintero, mejor conocido como el Chema, y mientras ellos pagaban el servicio de la pensión, llegaron los agresores. Ahí no hubo advertencia, no hubo palabras, fueron directo contra él. Barajas recibió la mayoría de los impactos de bala. El Chema perdió la vida en el lugar. Una empleada de la pensión también resultó herida. Y lo más inquietante, en camino al lugar ya iban su esposa y su hermano. ¿Casualidad? No. Los atacantes sabían exactamente a qué hora y en qué lugar estaría el cantante. Eso no es improvisación, eso es información filtrada. El fiscal Salvador González de los Santos aseguró que se analizan cámaras de seguridad para rastrear las rutas de llegada y huida de los sicarios, pero lo que más sorprendió fue su declaración final. Él descartó que este ataque estuviera relacionado con las disputas entre los del Sombrero y la gente de los Guzmán. Según la autoridad, el móvil estaría ligado al contenido de las canciones que interpretaba Barajas. Y aquí surge la gran contradicción. ¿Realmente lo mataron por cantar? ¿O hay algo más profundo? Una red de negocios, de rivalidades, de traiciones, que hoy nadie se atreve a reconocer. Porque vamos a ser sinceros, es realmente curioso que lo primero que diga el juez fue: esto no tiene nada que ver con la gente del Sombrero ni con los Guzmán. Qué raro, ¿no? Si algo queda claro en este caso, es que el ataque no fue casual. Los agresores sabían el lugar, la hora y el objetivo. Aquí es donde entran 3 hipótesis que la Fiscalía y los analistas han puesto sobre la mesa. La primera teoría es demoledora. Alguien cercano a Barajas pudo haber filtrado la información. El traslado de los 4 vehículos desde Sinaloa hasta Jalisco no era un asunto público. Alguien en esa cadena logística, quizás en la transportadora, en la pensión o incluso dentro de su círculo cercano, pudo haber pasado el dato. Y eso explicaría la precisión con la que se ejecutó el ataque. La segunda hipótesis apunta a que los vehículos no eran simples autos en venta. Aunque oficialmente se trataba de una transacción comercial, no se descarta que funcionaran como fachada de otra operación. Si eso fuera cierto, la llegada de esos carros a Zapopan podría haber encendido alarmas en grupos locales que decidieron mandar un mensaje inmediato y brutal. Finalmente está la hipótesis más fuerte: una violación a los códigos de Jalisco.
El cartel Jalisco Nueva Generación mantiene un control estricto sobre lo que entra, sale y se comercia en su territorio. Que Barajas recibiera vehículos desde Sinaloa, territorio del cartel de Sinaloa, pudo haberse interpretado no solo como un negocio independiente, sino como un desafío a la hegemonía local. Y en esa lógica, no hay advertencias, hay castigos. El fiscal insistió en que el móvil estaría ligado a las canciones que interpretaba Barajas, pero si analizamos los hechos, ¿de verdad el ataque tuvo que ver con la música? ¿O más bien fue el pretexto perfecto para encubrir una ejecución planificada en un terreno donde la lealtad se mide con sangre y la traición se paga con la vida? Mientras en Zapopan se investigaban las balas que acabaron con la vida de Ernesto Barajas, en la Ciudad de México otra historia indignaba al país. Una joven de apenas 17 años, identificada como Natalia N., fue atacada en plena vía pública para robarle el celular. Los hechos ocurrieron el 20 de agosto en la colonia Ahuehuetes, Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Una cámara de seguridad capturó el momento. Natalia caminaba tranquila cuando un hombre con sudadera y gorro comenzó a seguirla. Segundos después, la apuñaló en el tórax, le arrebató sus pertenencias y huyó en bicicleta. Un ataque rápido, sobre todo cobarde y directo. Paramédicos de la Cruz Roja intentaron salvarla, pero la herida fue letal. Natalia murió en la calle, frente a los vecinos que nada pudieron hacer. Y aquí es donde la indignación se multiplica. El agresor, identificado como Jorge Israel N., de 44 años, tenía 6 ingresos previos al reclusorio por robo. Sí, 6 veces había caído en la cárcel y 6 veces había salido. ¿Cómo es posible que alguien con semejante historial siguiera libre para atacar a una menor de edad? ¿Qué falla más? ¿La justicia que lo libera? ¿El sistema penitenciario que no lo rehabilita? ¿O el gobierno que permite que estos perfiles vuelvan a la calle como si nada? Tras una persecución, Jorge Israel fue detenido. Le aseguraron un cuchillo y la bicicleta que abandonó. Hoy enfrenta cargos por feminicidio agravado y está bajo prisión preventiva. Pero la pregunta incómoda sigue en el aire. ¿Cuántas Natalias más tendrán que morir para que el sistema entienda que la reincidencia no se combate con excusas, sino con resultados? Si lo de Natalia en la Ciudad de México fue una muestra de impunidad, lo de Tabasco es la confirmación de que la podredumbre está incrustada dentro de las propias instituciones. En un operativo conjunto, autoridades detuvieron a Gilberto N., alias El Motor, un policía en activo de 54 años. Su delito, utilizar su patrulla oficial, esa que debería servir para proteger ciudadanos, no para distribuir droga en el municipio del centro. Sí, un uniformado convertido en repartidor del crimen organizado. Durante la detención, en la ranchería Ixtacomitán, primera sección, se le aseguraron bolsitas con hierba seca con características de marihuana y dosis de cristal. Todo esto mientras seguía cobrando su sueldo como policía. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco salió a declarar que no habrá impunidad y que ningún elemento que traicione la confianza ciudadana será protegido. Eso suena fuerte, pero el caso no es aislado. Recordemos que el ex titular de la misma dependencia, Hernán Bermúdez Requena, está prófugo acusado de liderar una organización criminal y que en mayo, 16 policías municipales de Nacajuca fueron procesados por portar armas de uso exclusivo del ejército. Por si fuera poco, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, confirmó que más de 200 elementos estatales han renunciado desde el inicio del actual gobierno, muchos de ellos vinculados a posibles nexos con el crimen. La reflexión es inevitable. ¿Cómo puede un ciudadano confiar en la policía si un oficial usa la patrulla como negocio personal? ¿Cuántos motores más están allá afuera, uniformados pero al servicio de los carteles? El asesinato de Ernesto Barajas en Zapopan, la tragedia de Natalia en Ciudad de México y el caso del policía El Motor en Tabasco parecen historias distintas, pero en realidad son capítulos del mismo libro. Un país donde la violencia, la impunidad y la corrupción siguen siendo el pan de cada día. En Jalisco, un cantante que buscaba refugio tras amenazas en Sinaloa fue alcanzado por la traición, en un ataque que huele más a filtración y códigos criminales que a simples canciones incómodas. En la capital del país, una joven de 17 años pagó con su vida.
el fracaso de un sistema que libera una y otra vez a delincuentes reincidentes. Y en Tabasco, la policía que debería cuidarnos se convirtió en cómplice de narcotráfico, con más de 200 bajas en la corporación que dejan en evidencia vínculos con el crimen organizado. El patrón se repite: falta de prevención, instituciones infiltradas y un sistema judicial que parece más preocupado por dar discursos que por proteger vidas. No es casualidad, es estructural. Y aquí está la gran crítica. El Estado se ha vuelto experto en reaccionar tarde. Llegan comunicados, promesas de no habrá impunidad y conferencias de prensa que suenan más a justificación que a solución. Pero los ciudadanos siguen cayendo, los jóvenes siguen siendo víctimas y la confianza en las autoridades se desmorona con cada caso. Lo que ocurrió con Ernesto Barajas no es un hecho aislado, es un espejo que refleja cómo operan las traiciones, cómo se ejecutan los castigos en territorios controlados y cómo la justicia, una vez más, llega cuando es demasiado tarde. La conclusión es dolorosa. Mientras no haya un cambio real en cómo se combate la corrupción interna, la violencia seguirá marcando el rumbo del país y la sociedad, cansada de promesas, exige resultados. Porque no hablamos solo de un cantante, un adolescente o un policía corrupto. Hablamos de un sistema que necesita ser sacudido desde adentro. Y hasta que eso no ocurra, seguiremos viendo titulares de traiciones, vidas truncadas y uniformes manchados de complicidad. Si este análisis te parece necesario, comparte este video, suscríbete y dale like. Porque la información también es un arma y la única forma de exigir justicia es que estos casos no se olviden. Recuerda que somos Nación y Frontera, que estamos aquí para traerte la verdad.